Muy buenos días para todos. Estamos en una serie de enseñanzas de tipo temáticas, es decir, no leemos un solo pasaje y explicamos y ampliamos ese solo pasaje, sino que hemos recogido de toda la Biblia lo que ella enseña sobre la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. El título de nuestra serie es ese, la sabiduría del bien y el mal. Y esta es ya la sexta enseñanza que tenemos sobre esta sabiduría del bien y el mal. Para las personas que no han estado en las enseñanzas anteriores, voy a hacer un breve resumen para conectarlos con todo lo que hemos ido enseñando. Hemos dicho que es absolutamente necesario para el cristiano tener una mente preparada para la aflicción, que es mentira lo que se enseña en las iglesias del siglo XX y el siglo XXI, que los cristianos no deberíamos tener aflicciones. Que si estamos enfermos, pobres o tenemos un hijo drogadicto, enseñan muchos cristianos hoy en día, es porque o hemos dejado de diezmar o estamos en pecado. No es así. La Biblia enseña claramente que el cristiano verdadero no solamente puede estar en aflicciones sin haber pecado, sino que lo raro es que no lo esté. La palabra de Dios enseña que muchas son las aflicciones del justo, que es necesario a través de muchas tribulaciones entrar al reino de Dios. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si cosa alguna extraña os aconteciese, dice el apóstol Pedro. Entonces es mentira que los cristianos debemos rechazar la aflicción y pensar que la recibimos porque hemos pecado o hemos cometido alguna otra clase de desobediencia a Dios. No, la aflicción es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceso y en ese sentido debemos estar preparados para ella. Y la mejor forma de estar preparados para tener buenas reacciones ante la aflicción, vencer el miedo, la ansiedad y la depresión, es meditar profundamente sobre la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. La sabiduría de Dios en el bien y el mal. Y para poder renovar nuestra mente y prepararla para tener pensamientos profundos acerca de eso, hemos ido colocando pilares de instrucción bíblica uno sobre otro a fin de que nuestra mente tenga un fundamento muy poderoso en ello. Y los pilares que hemos puesto hasta ahora son los siguientes. 1. Dios es bueno y Él solo puede hacer el bien. Dios no es autor del mal. 2. Dios permite sabiamente el mal. Dios permite el mal sin ser autor del mal. 3. Dios promete destruir el mal. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la herida mortal en la cabeza de la serpiente es la promesa de Dios de destruir el mal. Dios establece la coexistencia entre el bien y el mal hasta el último día de la historia de la humanidad. Siempre van a coexistir juntos. Siempre va a haber en el mundo bien y mal y siempre va a haber en tu vida y en mi vida bien y mal. 5. Dios es quien envía el mal. Dios es quien envía el mal. Todo mal que viene a nuestra vida no lo envía el diablo, no viene por mala fortuna, sino Dios es quien lo envía. 6. Cuando Dios nos envía el mal, Él tiene propósitos siempre buenos con el mal que nos envía. Y esos propósitos pueden ser madurar nuestra fe, purificar nuestro corazón, prepararnos para una misión, mostrarnos su gloria o para llevarnos a anhelar el cielo. En esta siguiente sesión que vamos a ver, este siguiente principio, el principio va a estar expresado en una paradoja. Este sería más o menos el principio número 7, el número 7 de esta sabiduría del bien y el mal. Y el principio está expresado en una paradoja. Yo sé que cuando uno hace o recibe una enseñanza, uno se queda acordando de muy poco. Digamos que uno recibe una enseñanza abundante y uno se acuerda así mucho del 10%. Yo sé que se puede quedar acordando incluso de menos del 10%. De toda esta enseñanza, si usted se queda acordando de una frase, el Espíritu Santo la va a usar para ayudarle a pensar sobre esto profundamente y va a traer a su mente esta enseñanza una y otra vez. Y por eso, esta enseñanza que creo yo de esta serie es la más importante, la he hecho en forma de paradoja.
a fin de que a usted lo impacte. Cuando se dice algo en forma de paradoja, las personas están impactadas porque la paradoja es una forma del lenguaje, es una forma de enseñar, que cuando uno la escucha por primera vez resulta como loca. Y uno dice, ¿qué es eso? Y en ese primer impacto se le abre camino en el corazón. Y después cuando la entiendes, ella se queda grabada. El Señor Jesús enseñó muchas veces en forma de paradojas. Y las paradojas del Señor Jesús son inolvidables. El que intente salvar su vida, ¿qué sigue? La perderá. Eso es una paradoja. Cuando usted la escucha, dice, ¿cómo? Vivo a través de la muerte. Eso es paradójico. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo? Eso es paradójico, eso suena raro. Pero cuando uno ya lo entiende, dice, wow, qué frase tan profunda. Esta otra del Señor Jesús. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Ven? Esas son paradojas. Entonces, mi humilde aspiración en esta mañana es que usted se quede acordando de una paradoja más. La paradoja de la sabiduría del bien y el mal. Ese es el principio que vamos a estudiar a esta hora. Dios establece la paradoja de la sabiduría del bien y el mal. ¿Usted quiere entender por fin cómo funciona este mundo? ¿Usted quiere entender por fin cómo funciona su vida? ¿Usted quiere entender por fin cómo va a ser la vida de sus hijos? ¿Usted quiere entender por fin el camino para subsistir en un mundo malo? Retenga en su mente esta paradoja. La voy a anunciar primero, va a sonar chocante y fastidiosa, pero ese es el propósito de las paradojas. Luego la voy a explicar con detalle. La paradoja dice así: Dios usa el mal para bien y el bien para mal. ¿Verdad que suena chocante? Dios usa el mal para bien y el bien para mal. Esa es la forma más breve de la paradoja. Y la pongo así para que sea recordada. Pero la paradoja completa es así. Dios usa el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Esa es la versión ampliada, que ya nos ayuda a entenderla, que ya comenzamos a entenderla. Dios usa el mal para bien en su pueblo y el bien para mal en los que no son su pueblo. Hermanos y amigos, así funciona este mundo. Todo en esta vida depende de esa paradoja. Hay un Dios soberano que controla todo, que es absolutamente todo soberano, todopoderoso, todo sabio, infinitamente soberano, infinitamente poderoso, infinitamente sabio. Y con la muerte de Cristo en la cruz, Él ha hecho que todo lo malo que Él envía a su pueblo obre para su bien, y que todo lo bueno que Él envía a los que no son su pueblo obre para su mal. Y nuestro mensaje en esta tarde tendrá entonces 2 puntos. El primer punto será explicar la primera parte de la paradoja y el segundo punto será explicar la segunda parte de la paradoja. Veamos en primer lugar si la primera parte de la paradoja está en la Biblia o no. Ya vimos algunos pasajes en la lectura durante el culto. Vayamos otra vez a Génesis. Génesis, el caso de José con sus hermanos. Y vamos a leer 2 pasajes allí, además del que leímos en el culto, otro más. Génesis 45, por favor. Génesis 45. Cuando José se revela a sus hermanos, desde el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios
delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Este pasaje es bien claro, bien claro. A este hijo de Dios llamado José, Dios le envía un mal. ¿Cuál es ese mal? Que sus hermanos llenos de envidia, una envidia que en cierta forma Jacob provocó, pecado de Jacob, y que el mismo José alimentó. Jacob provocó la envidia con su favoritismo. José provocó la envidia revelando sus sueños a sus hermanos y denunciando la maldad de sus hermanos ante su padre. Pero fueron ellos los que tuvieron envidia, fueron ellos los que quisieron matarlo, fueron ellos los que pecaron, fueron ellos los que le trajeron este grande mal a José, a su padre, al resto de su familia. Por 20 años estuvo sufriendo, esclavizado, hasta que Dios lo colocó como primer ministro en Egipto. Y la interpretación teológica de todo lo que le sucedió en 20 años es esa: el mal obró para mi bien. Y el mal no me lo enviaron mis hermanos, el mal me lo llevó Dios. Por eso hemos dicho que Dios manipula el mal sin tocarlo, porque Él no fue el autor de la envidia, Él no fue el autor del homicidio, Él no fue el autor de la venta esclavizante de José. Fueron sus hermanos. Sin embargo, Dios estaba articulándolo todo, controlándolo todo, dando un permiso aquí, quitando otro allá, dirigiendo a una Satanás para que inyectara su envidia en los hermanos de José. Dios controló todo. Dios envió ese mal sin ser el autor de él y lo llevó en la vida de José a un grandísimo bien, que es la preservación de la familia del Rey Eterno. En el capítulo 50, versículo 20, al ser preguntado por sus hermanos: ¿ahora sí te vas a vengar de nosotros? Ahora que mi padre ha muerto, nuestro padre ha muerto, ¿ahora sí te vas a vengar de nosotros? Miren lo que hace la buena teología. La buena teología produce perdón y produce acciones que verdaderamente glorifican a Dios. No, yo no me voy a vengar de ustedes. Yo no los voy a juzgar. Verso 20. ¿Por qué, José? Porque vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, la Escritura es muy clara. A los hijos de Dios, el mal que Dios mismo les envía, Dios siempre lo convierte en un bien. Y eso no sucede sino por la obra de Cristo en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios quitó el mal de su pueblo. Dios hace que el efecto maligno del mal sea cambiado en bien desde que Cristo murió en la cruz por los suyos. O sea que Dios no nos libra del mal. Es más, Él mismo nos lo envía, como hemos enseñado, pero Él nos libra del efecto maligno del mal. Lo convierte en un bien. ¿Cómo? No lo sabemos, por eso se llama la sabiduría del bien y el mal. Solo Él lo sabe. Solo Él sabe cómo va a conducir ese mal al punto de que se convierta en uno de los bienes más maravillosos que he recibido. ¿Cuál es la bendición más grande que José recibió? Proteger la familia del Mesías, del Rey Eterno. Y eso le costó dolor, sufrimiento, ser echado en una cueva, ser vendido a madianitas, ser maltratado por Potifar, trabajar en una cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. El bien más grande provino del mal más grande. ¿Cómo ocurrió eso? La cruz de Cristo es la única que hace eso posible. No nos quita el mal, sino el efecto dañino del mal. Y con la vida de José podemos añadir a otros. Hay una lista de personajes bíblicos, los cuales podemos decir, le sucede lo mismo que a José. Noemí, en el libro de Ruth, es igual.
pierde su esposo, pierde sus 2 hijos, queda en la miseria. Pero Dios la convierte en la tatarabuela del Rey Eterno. ¿Quién entiende la sabiduría de Dios? Pero así es la sabiduría de Dios. Ana, una mujer estéril, humillada por la concubina de su esposo, suplica a Dios un hijo y Dios le concede uno de los más grandes profetas en Israel. El instaurador de la monarquía, el trono del Rey Eterno fue establecido en Israel por Samuel. David, el rey David, perseguido por su archienemigo Saúl por 10 años, hasta que por fin asciende al trono de Israel. Y es el precursor del Rey Eterno. Job, ya lo mencionábamos en la clase anterior. Sus grandes sufrimientos lo hicieron un personaje único, un hombre justo a quien Dios aflige sin haber cometido pecado. Un tipo del Rey Eterno. Hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento las cosas son presentadas de una manera menos clara, por medio de figuras, personajes, tipos, símbolos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, de una manera clara, en prosa, una forma de prosa didáctica, clara, sencilla, nos dice en el versículo tal vez más conocido y memorizado de la Biblia, pero el menos practicado, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Esto es teología del Nuevo Testamento? No, señores. Esta es la interpretación de la teología del Antiguo Testamento. Lo vivido por José, lo vivido por Noemí, lo vivido por Job, lo vivido por Jacob, todo es esto. La conclusión de Pablo es esta. La sabiduría del bien y el mal hace que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso la primera mitad de la paradoja dice: Dios usa el mal para bien en los que somos su pueblo. Y lo puede usar para santificarnos, pero también lo puede usar para darnos grandes galardones cuando su reino venga sobre este mundo. Los más grandes galardones los recibirán los hombres que han sufrido las más grandes aflicciones por causa del nombre de Jesús. ¿No les parece eso paradójico y difícil de entender? Pues por eso estamos hablando de la sabiduría del bien y el mal. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18. Reflexionando sobre esto mismo, el apóstol Pablo, en una forma de prosa didáctica, nos declara esta verdad: que todo lo malo que Dios trae a nuestras vidas obrará para glorias que nos son indescriptibles e incalculables. Segundo a los Corintios 4, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, amigos, el mensaje de la Sagrada Escritura es este: que las aflicciones de los justos son muy cortas y sus deleites, dichas y galardones son eternos. Pero la otra parte de la enseñanza de la Escritura es esta: que los malos que disfrutan hoy de bendiciones, sus bendiciones son muy cortas y sus tormentos serán eternos. Esta leve tribulación momentánea, Pablo está viendo la vida como un vapor que se desvanece, como el rocío de la mañana que a las 5 aparece y a las 5:15 no está. Así son nuestras vidas y nuestras tribulaciones, como vapor que se desvanece. Y todas operando para nuestro bien. Esa es la primera parte de la paradoja: que Dios usa el mal para bien en su pueblo. Por tal razón, si yo soy su pueblo, ¿cómo debo recibir el mal? ¿Qué debo pensar de él y cómo debo afirmar mi mente para poder reaccionar bien ante él? Señor, aún puedo darte gracias por esta gran aflicción que me has enviado. Te alabo y te bendigo porque sé que esto está obrando para mi bien. Así tengo que decírselo a mi alma,
para poder mantener mi fe en medio de la prueba y esperar obediente, obedeciendo todos sus mandamientos hasta que la prueba sea quitada. Algunas veces la prueba no será quitada, sino con la muerte. Así que la muerte será la salida, el final de la prueba. La prueba será quitada, puede que sea quitada en esta vida o sea quitada con la muerte. Y como decíamos ahora, muchas veces ella es enviada con ese propósito de llevarnos a anhelar la muerte. Esta es la primera parte de la paradoja. Dios usa el mal para bien en los que son su pueblo. Ahora viene la otra parte que es más chocante y que lleva a muchos a ponerse en del lado de Marción. Marción, un hereje de los primeros siglos, que decía que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, que mata inocentes. Y cuando escuchamos que Dios usa el bien para mal en los que no son su pueblo, inmediatamente brota el Marción que tenemos por dentro. Y se revela contra el Dios vivo y verdadero y lo que Él revela de sí mismo en la Biblia. Sí, señores, así es. Dios usa el bien que envía al impío para su propio mal, para prepararlo para su definitiva condenación. Pastor, ¿dónde enseña eso la Biblia? Vayan conmigo al Salmo 92, versículos 6 y 7. El Evangelio no siempre es agradable. Debemos estar dispuestos a que el Evangelio va más allá de lo que nosotros pensamos. Tenemos preconocimientos y la gran mayoría de ustedes tienen a Dios como Papá Noel. Para ustedes Dios es un viejito buena gente que no le hace mal a nadie. Dios no es Papá Noel, hermanos. Salmo 92, versos 6 y 7. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. No se necesita un doctorado en hebreo para entender lo que dice ese pasaje. Ahí dice muy claramente que los hombres necios, es decir, los que no conocen a Dios, ignoran. ¿Qué es lo que ignoran? Que cuando brotan los impíos, es decir, que cuando los hombres que no temen a Dios son bendecidos en esta tierra, florecen como la hierba, esto está contribuyendo a su destrucción eterna. Ese es el sencillo mensaje del pasaje. Con una lectura superficial puedes entender que eso es lo que el pasaje dice. Y eso constituye la otra mitad de la paradoja. Dios usa el bien para mal en los que no son su pueblo. ¿En alguna otra parte enseña esto la Biblia? Sí. Vamos al Salmo 69, versículo 22 en adelante. Salmo 69. Y como ya les he dicho antes, lo que Dios quiere que cantemos es lo que Dios más quiere que recordemos. Los salmos son cantos. Y Dios quiere que cantemos aquellas cosas que más quiere que recordemos. Salmo 69, 22. Un salmo hermoso, un salmo mesiánico. Sea su convite, o sea su fiesta, su festín, su gozo, su alegría, sea su convite delante de ellos por lazo, es decir, por trampa, por ocasión de caída, por destrucción. Y lo que es para bien, para tropiezo. Miren qué tan claro. Esto no es un lenguaje oscuro, a pesar de que es una poesía. Lo que es para bien en el hombre que es de Dios, en el insensato es para tropiezo. Lo dice claramente el texto. Verso 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador.
porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Eso es lo que va a suceder al malo que prospera y que es enemigo del justo y aflige al justo. Todo lo que es para bien a él, le será para tropiezo. Lo será para caída, le será para destrucción. El bien se convertirá en mal por rechazar la obra de la cruz, porque solo la cruz hace que el mal obre para bien. Al rechazar la cruz, estamos rechazando la sabiduría infinita de Dios, el poder infinito de Dios, la perfección y la eficacia máxima de Dios para destruir el mal. Al rechazar la cruz, nosotros estamos aliándonos con el mal. Creemos que estamos haciendo mucho, pero lo que estamos haciendo es autodestruirnos. Todo aquel que rechaza la cruz se autodestruye, porque solo la cruz quita el poder destructivo del mal. Esa es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Sin embargo, la pieza maestra de esta segunda parte de la paradoja es el Salmo 73. Vayan conmigo allá, por favor. El Salmo 73 es escrito por un salmista llamado Asaf. Y este salmista nos muestra cuán necesaria es esta paradoja. Porque si hay una cosa que le duele al creyente inmaduro que no conoce esta sabiduría, es ver que a los malos les va bien. Cuando el creyente niño inmaduro ve que a los malos le va bien, trata a Dios de injusto, se decepciona de Dios, murmura contra Dios, su fe resbala y cae en pecado. Pero si el niño en la fe, que ve al malo prosperar y se ve a sí mismo cargado de aflicciones, supiera de todo corazón que el mal para él es un bien y el bien para ellos es un mal, su alma descansaría en paz. Y ese es el mensaje del Salmo 73. Vamos a leerlo. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta es como la conclusión. Él está arrancando con la conclusión final. Y ahora nos va a explicar cómo llegó a esa conclusión. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán traídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Dices, Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ese es el problema. Mientras los impíos florecen, yo estoy siendo afligido. 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, es decir, cuando me puse a meditar sobre esta terrible paradoja, ¿por qué los impíos florecen y yo estoy afligido? Fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A este hombre le fue revelada la paradoja. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente, en medio de todos sus bienes, en medio de toda su prosperidad, los has puesto en deslizaderos. Cada cosa buena que les envías es un deslizadero para ellos. Y aquí un deslizadero no es un fuego infantil.
es un instrumento que Dios usa para arrojar a estos hombres al infierno. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para arrojar a los impíos al infierno? Las cosas buenas que Él les envía. Dice, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron. Se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Esto es cuando él no entendía la paradoja. Y en mi corazón sentía punzadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía esta paradoja. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y ahora viene esa dulce conclusión. Después de haber padecido en la ignorancia, sin entender esta paradoja, viene la dulce conclusión después de entenderla. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto es un corazón unificado. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Todas las aflicciones me acercan a ti. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ahí tienen pues a un hombre asombrado por la paradoja, confundido por la paradoja, dolido por la paradoja, pero al final encontró la solución. ¿Cuál fue la solución a su confusión, a su aflicción, a su angustia, a su poca fe? Una muy sencilla. Fue a la iglesia el domingo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás afligido? Vienes, tienes un gran problema y fuera de eso ves a tu vecino que no es cristiano y se gana 20 millones de pesos mensuales. ¿Qué te desanimas? Y ese domingo no vas a la iglesia. Y te quedas en la casa murmurando contra Dios, afligido, llorando, entristecido. Si tan solo vinieras a la iglesia, aquí encontrarías la solución. Porque aquí te sucederá lo mismo que le sucedió a Asaf. Cuando Asaf fue el domingo a la iglesia, el pastor lo llevó a viajar en la máquina del tiempo. Y viajando en la máquina del tiempo, ¿qué sucedió? Vio el fin de ellos y el propio. Y al ver el final, la paradoja cobró sentido. Dice el verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que viajando en la máquina del tiempo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que el fin de ellos. Ahí está el viaje en la máquina del tiempo. Viaja al futuro. Y en el santuario, o sea, en la iglesia, ve el final de ambos. El final del justo a quien Dios aflige con males y el final del impío a quien Dios bendice con bienes. El fin del justo es el deleite en Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Y el fin del malo, del impío, con todas sus bendiciones, es ser arrojado pronto en el más duro infierno. Y todos los bienes que le dio no harán más que aumentar su condenación. Ahora tengo que aclarar que hay una excepción a esta paradoja. Vayan conmigo a Romanos 2:4. Hay una excepción a esta paradoja. Y se presenta en Romanos capítulo 2, versículo 4. En algunos impíos, esas bondades, esos bienes, los conducen al arrepentimiento. En algunos impíos, Dios sabe cuáles. Esas bondades no son para destrucción, sino que los conducen al arrepentimiento.
Romanos 2:4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que hay algunos impíos en quienes las bondades, la misericordia, la paciencia, la longanimidad significa tardo para la ira, los conduce al arrepentimiento. Pero no en todos. El Dios soberano sabe en quiénes obra para mal y en quiénes obra para bien. Así pues que vimos a este salmista afectado por la paradoja, ignorante sufriendo la paradoja, y vimos cómo obtuvo la solución a su angustia y cómo entendió la paradoja. Muy sencillo, fue a la iglesia el domingo. Así que la aplicación de todo lo que hemos visto es, coloca esta paradoja en tu corazón, medita en ella profundamente, lo más que puedas, y no faltes el domingo en la iglesia. Cristo hará que todo tu mal obre para bien por su muerte en cruz, y para los impíos todo el bien aumente su destrucción en el infierno, soberanamente, en muchos y en otros los conduzca al arrepentimiento. Y si hay alguno aquí que no ha entregado su vida a Cristo, debe hacerlo ahora, porque aún lo bueno que tiene puede arrojarlo al infierno. Ten temor de esta palabra de Dios. Huye a Cristo, pide perdón por tus pecados y líbrate para siempre del mal, haciendo que tus bienes, lo que ahora tienes bueno, obre para tu bien y no para arrojarte en el infierno. Que Dios te conceda perdón y misericordia. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu palabra, que aunque paradójica es lo suficientemente clara. Hoy nos has permitido navegar en aguas profundas y observar estos misterios de la sabiduría del bien y el mal, para que tu Espíritu los aplique a nuestras vidas profundamente y nos conceda una mente preparada para la aflicción. Ayúdanos a recordar esta paradoja y que ella obre poderosamente en nuestras vidas cuando examinamos un mundo malo, donde los impíos prosperan y los malos son tremendamente afligidos. Ayúdanos pues, Señor, y sosténnos en medio de nuestras pruebas. Sostén a los justos, sostén a los tuyos, bendícelos grandemente. Y si es tu voluntad, usa todos esos bienes y aún males para que los que no te conocen se arrepientan y crean en Jesús. Si hay alguno aquí que no te conoce, concédele esa gracia de arrepentirse y librarse para siempre del mal por causa de la cruz de Cristo. Gracias te damos, pues, Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.